Bueno, tenemos a Dora Barrancos, que nunca más que hoy es ex directora del CONICET, todos lo sabemos porque salió en todos los canales de televisión. Además de socióloga, historiadora, etcétera, y directora de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. Bueno, sin más preámbulo, y en el marco de esta actividad planeada por Convergencia, vamos a comenzar planteando fundamentalmente, en principio, Dora, ¿qué entendemos por sentido común patriarcal? O cuando hablamos de eso, ¿qué decimos? Bueno, primero les pido muchísimas disculpas, estoy muy arrasada por una noticia, pero la función debe continuar. Lo único que lo vamos a hacer un poco más corto. El sentido común se plantea como una cuestión inexorable, inevitable, que condiciona la cotidianidad. Vivimos en condiciones de sentidos comunes, al punto tal que no hacemos ninguna parada crítica. Hay una cierta admisibilidad de algunas cuestiones como si se tratara de, ¿cómo decirlo?, de signos, de inexorabilidades, y que tiene un cierto automatismo. El sentido común tiene un cierto automatismo. Es como prender y apagar la luz. Nos reflexionamos para prender y apagar la luz. Quien trabajó muchísimo en la cuestión del sentido común como impregnador de sentidos, obviamente, de enorme impacto, porque el sentido común tiene un impacto en la conducta humana y en la conducta política, fue Gramsci. Esas habitualidades que tenemos, que ritman nuestras conductas y que en realidad son la malla, el sentido común es la malla, ¿cómo decir?, el mapa de lo cotidiano. Para reflexionar sobre el patriarcado es necesario parar el sentido común. Esto es lo que hay que hacer, porque cuando se para el sentido común, y en general conviene hacerlo, frente a todas las cuestiones que tienen esa suerte de magma inequívoco, que son un magma dentro del cual andamos, tenemos conductas, interactuamos. Hay que hacer un ejercicio de parar, como dicen en Brasil, y reflexionar. El patriarcado se ha magmatizado por fuerza del sentido común. Tiene una desorbitada preeminencia por fuerza del sentido común. Tiene un ejercicio poderoso, realiza mandatos, estimula determinadas conductas, garantiza la impunidad de determinadas conductas por fuerza de su sentido común. Entonces, he aquí la cuestión. Al patriarcado hay que enfrentarlo considerando su no sentido, porque ese sentido común finalmente, toda fuerza autoritaria, toda fuerza que domina, toda fuerza de sujetamiento no tiene sentido. Es decir, podemos explicárnosla, pero no podemos fundamentarla en su existencia, en las consecuencias de su ejercicio, sin conmover profundamente entonces el propio sentido de la existencia. El propio sentido de la existencia tiene que ser revisto a la luz del poder patriarcal. Entonces es ahí donde se ve la no naturaleza íncita que tiene el patriarcado. El patriarcado no vino con la condición humana, no ha venido con nuestra especie. Es un invento, es una circunstancia que tiene y remite a una cierta historia y que se incrustó, por así decirlo, con un exceso de metáfora, como si fuera natural a nuestra humanidad, con la fuerza que tiene un mandato de naturaleza, pero no tiene sentido. En todo caso, cuando decimos no tiene sentido, lo que examinamos es la irracionalidad.
su componente, ¿cómo decir? Su componente completamente alienado, su componente de características que deben deshabitarse absolutamente del sentido entonces de lo que se repite por la mismidad, con consecuencias que efectivamente son muy irracionales, e irracionales para quienes ejercen el patriarcado. Bueno, en función de este cuestionamiento principal al patriarcado y con toda esta efervescencia feminista, hemos visto que hay cosas que ya no se pueden hacer, cosas que ya no se pueden decir. Pero por otra parte, nosotras con Dora compartimos esta idea de que el feminismo no es exclusión y no es ir en contra de los varones y no es reemplazar una subordinación por otra. En esa línea, bueno, te pido que delimites qué entendemos por violencia, qué entendemos por acoso, qué entendemos para poder desmalezar las relaciones cotidianas en las que nosotros nos movemos, ¿no? Cuando decimos que una fuerza es irracional y que nos aliena, y que aliena sobre todo al ejecutor de la fuerza, al amo, al patriarca, estamos diciendo que es una gestión violenta. El patriarcado es una gestión violentísima. Ahora, lo dramático es que la argamasa, la constitución del patriarcado, tiene la solidez del orden simbólico. Es decir, está tan enmarañada en la subjetividad que casi es una condición del propio sentido común, está antes del sentido común, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, está casi antes porque hay una representación simbólica acerca de ese sujetamiento, del significado que tiene la articulación del mandato patriarcal, cuya violencia no parece, no asoma en la superficie, porque está primero el orden simbólico. Es decir, ese orden simbólico que atañe a nuestras culturas humanas, vaya a saber cuándo se forjó. Lévi-Strauss nunca pudo decirnos en qué momento se forjó el orden simbólico. Hay algo que sí sabemos, que cuando hay orden simbólico, sí estamos ya, la humanidad está separada de la naturaleza. Ya no es más la naturaleza natural, por más que algunas confesionalidades o algunos fundamentalismos de hoy día quieran decir o quieran volver a explicarnos un sujetamiento del humano a la naturaleza naturanda. Nosotros somos una naturaleza en diáspora, ya no somos más la naturaleza. Discutimos la naturaleza, discutimos la naturaleza porque en realidad estamos mucho más interseccionados por la cultura. La naturaleza, desde luego, lo biológico opera en nosotros, pero es un retablo mínimo. Todo lo que nos construye como sujetos viene de la cultura. Y entonces, ese orden simbólico del cual no me quiero apartar es muy violento porque tiene una inscripción que además dice en el nombre del Padre. Y es una suerte de repetición notable respecto de lo que son, ¿cómo decirlo?, las explicaciones acerca de ciertas manifestaciones que tenemos como sujetos, si, por ejemplo, observamos inclusive algunas consideraciones hechas también por el propio psicoanálisis y demás, ¿no? Es decir, la construcción del orden del Padre es una construcción que es normativa, que dice qué debemos ser, que efectivamente afianza el sentido de que algo está equivocado, errado o no debe hacerse. Y esa construcción simbólica, insisto, tiene una argamasa completamente violenta. Dice e instruye acerca de normas y al instruir acerca de normas nos dice cuáles son las características esenciales que no podemos perder. Si no las acatamos, nos vamos a perder como sujeto. Entonces, si no acatamos el orden patriarcal, parece que nos perdemos como sujeto. Es más, voy a decir algo.
Hay una ensayista francesa muy controvertida ella, muy controvertida, Agasansky, que discutía con Butler cuando Butler en su, no quiero complejizar demasiado esta cuestión, pero cuando Butler desautoriza ese orden simbólico patriarcal de acatamiento, por ejemplo, a lo heteronormativo, a la norma que dice que todo el mundo tiene que ser heterosexual o no es, Agassinsky dice que, bueno, se los hago muy corto, lamento no tener buen humor hoy, pero ella dice lo siguiente, ¿no? Agassinsky, muy ligada a lo que sería la propia cultura francesa, dice, se revela contra lo que dice Butler, esa discusión con Butler, es energúmena porque ella dice, Butler deshace el orden simbólico, fíjense, y Butler le contesta, el orden simbólico parece que es propiedad del Imperio francés, ¿está? Porque para Agassinsky hay solo dos sexos, varón o mujer, una polaridad que está hoy estallada por los aires. No necesitamos enunciarla demasiado teoréticamente, es del orden de la toma de derechos de los sujetos, ¿no? Entonces, he narrado esto porque, como ustedes ven, este debate es duro porque concierne justamente a cómo vamos a demoler el propio orden simbólico que está incrustado y que nos lleva efectivamente a una mismidad de comportamiento que en el fondo le ha dado mucho volumen y espesura a el sistema patriarcal, ¿no? Es decir, esto es así. El orden simbólico entonces es un orden violento y hay que desestructurarlo, hay que desarmarlo. Como se dice hoy, hay que deconstruirlo. Pero es un orden que tiene una norma rígida, dura, cuya insurgencia a veces desestructura a los sujetos. Insurgirse contra ese puede significar una desestructuración del sujeto. Por eso, para sostener esto es necesaria, obviamente, yo diría una colaboración de agencia. Imagínense en el pasado las personas que hoy, a las que hoy vemos dentro del enorme arco de la disidencia de la sexualidad y el arco sexogenérico tan divergente que tenemos, en el pasado estaban atosigadas por la humillación, el desprecio y el no reconocimiento. Eso que Butler llamaba lo abyecto. El mundo de lo abyecto era lo que les correspondía. En fin, hemos andado un largo camino, sobre todo en la Argentina, en materia de reconocimiento, de un reconocimiento que implica, sí, una nueva capacidad de, yo diría, de expresión de, en alguna medida, una nueva capacidad de correr un poco la malla, inclusive simbólica. Y voy a decir por qué, porque Argentina se anima a tener dos leyes fundamentales, una la ley de matrimonio igualitario y otra la ley de identidad de género. Entonces es un camino relativamente, el camino del matrimonio igualitario, desde luego en Occidente tiene un cierto tránsito en algunos países, en algunos lugares de América del Norte, pero en América Latina solo en el Distrito Federal y luego en Uruguay. Es decir, el resto de los países todavía no lo consagra. Quiere decir que hay ahí una malla espesa y oscura que tapona nada menos que el derecho al erotismo y al afecto, ¿no? Eso por un lado. Y la ley de identidad de género en nuestro país también es una marca mayor del acierto con los nuevos derechos humanos, ¿eh? Y esto sí, en Argentina fue la principal exportadora de este notable bien. La ley de identidad de género era una rareza en el mundo, ¿eh? Y fue copiada después por muchos países, desde luego también Uruguay tiene. Pero quiero decirles que dar ese salto ha significado en nuestro país una apreciable, ¿cómo diré?, transformación del acto legislativo, y a veces me pregunto desde ya qué hubiera pasado
si un acto legislativo que convalida esto como derecho humano fundamental a ser disidente, pero no es fácil, porque la disidencia, digo, tiene que estar empinada dentro del orden. Bueno, hay un orden simbólico que acá se altera y hay entonces unos derechos que se van a consagrar, pero lo que quiero decir, y no me quiero perder demasiado, es que hay ahí una habilitación notable de la ley que es más precursora. Miren lo que voy a decir, en todo caso, nosotros en la Argentina, una ley más precursora probablemente que lo que el propio imaginario social está dispuesto a rendir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo voy a graficar. Sí, los derechos humanos no se pueden plebiscitar. Es un desquicio de un Estado que plebiscite, por ejemplo, si todos son iguales ante la ley. Es un desquicio en sí mismo. Si un Estado manda a preguntar esto es porque efectivamente no está comprometido con la igualdad. Esto es así. O si los extranjeros tienen que tener derechos, no se puede plebiscitar eso. O es cierto que algunos estados desquiciados, y han aparecido rastros muy tremendos en estos días, o evidencias muy tremendas, no se puede hacer. Por lo tanto, no se pudo hacer un plebiscito sobre, ¿usted cree que todos los géneros tienen que tener la misma consideración que las personas trans, por ejemplo? Bueno, hubiera sido desquiciante, pero contrafácticamente, pongamos un Estado fascista, si le hubiera ocurrido preguntar esto, yo sé que la respuesta hubiera sido dramática. No me hago ninguna ilusión. Por un lado, pienso, sí, hay canteras en este país que son verdaderamente libertarias y hay aprendizajes y demás, pero no me escapa que hay también una poderosa fuerza retar que es del orden simbólico, más allá de yo diría, de la fuerza que hubieran podido tener los detractores de estos derechos, los fundamentalismos y demás. Así que felizmente le debemos, ayer presentábamos un libro sobre derechos y mujeres y es una aventura enorme, por un lado, que haya un pacto nocional básico, que los derechos humanos no se pueden plebiscitar. La segunda cuestión, que todas estas, las sexualidades, las condiciones genéricas, forman parte inescindible del cuadro de los derechos humanos y entonces tampoco se pueden plebiscitar. En fin, fui un poco lejos, pero para decirles que hay canteras de resistencia con subjetividades que no se animan, que no se pueden, resisten por su convergencia íncita de modo simbólico, su adhesión íncita de modo simbólico. Los modos simbólicos son muy difíciles de desterrar. Podemos desterrar muchas cuestiones, pero el orden interno, que no es un orden de la mentalidad, es un orden integral, es un orden que comanda la cabeza, el corazón, las vísceras, es muy duro de roer. Entonces, y que no hay movimiento en la cultura si no hacemos esa conversión de nuestra subjetividad. Bueno, yo creo que sí, una vez que está la ley, qué cosa notable, una vez que hay ley de identidad de género, que hubo ley de matrimonio igualitario, y sí fue una ayuda extraordinaria para la demolición, para el sacudón, para el tsunami de subjetividades retractivas. Y voy a las cosas. No era lo mismo ser un chico trans, una chica trans hace 20 años, humillada, perseguida, se tenía que ir de la casa, etcétera, etcétera, que ahora que hay una ley en la mano. Es cierto, la ley no lo hace todo, pero es un auxiliar fundamental en la idea de yo diría una mínima acción de apoyatura de la familia, que suele ser tan divergente con este derecho, que finalmente acepta que si está en la ley, se han ayudado más. Y estoy segura de que ha pasado lo mismo con las y los adolescentes que tienen divergencias respecto de las sexualidades.
divergencias que son esperadas, que antiguamente se sabía perfectamente que un experimento, etcétera, pero que hoy hay mayor capacidad de deliberación, hay mayor capacidad de experimentación y demás, y que entonces los mandatos que vienen del pasado pueden estar completamente conculcados, y hoy no es lo mismo que en el pasado que un adolescente le diga a la familia, ¿saben qué? Soy gay. ¿Tá? Entonces hay ahí un acompañamiento de la ley que yo no dejo de pensar que ha sido muy importante. Porque al final la ley también ayuda a construir o destruir bases simbólicas. No me escapa cuando nos preguntan ¿por qué más ley? Bueno, porque la ley al final hace lo suyo en la construcción de un nuevo acierto para la interacción humana. La ley al final acompaña de manera importante. No es lo mismo no tener ley. Y cuando no tenemos ley, la sentimos. Y cuando el derecho se suspende, constitúyese para nosotros en un momento dramático. Lo sabemos muy bien la gente de mi generación. Bueno, yo te voy a llevar un poquito lejos y después te voy a volver a traer. Pero recién vos hablabas de que no se pueden plebiscitar los derechos humanos, que no se pueden plebiscitar los derechos, digo yo ahora. Y, sin embargo, el derecho de las mujeres a la autonomía de su cuerpo ha estado puesto en discusión y ha recibido un fuerte, digamos, diría casi retroceso con el fracaso el año pasado de la ley de aborto y con ese avance de los fundamentalismos religiosos. Bueno, entonces... Bueno, yo me permito decir que lo que pasó el año pasado no fue un fracaso, fue un cierto aletargamiento. Al final se perdió solo por 7 votos en el Senado. ¿Quién lo iba a decir? 7 votos, ¿no? Es cierto que también... nos habíamos hecho creamos una cierta expectativa positiva pensando que algunas de esos senadores no iban a estar presentes ese día, pero evidentemente fueron mandados, vaya a saber cómo, por qué fuerza telúrica a sentarse ahí. Justamente en la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de violencia, contra todas las formas de no reconocimiento, de discriminación de las mujeres, y lo mismo en Belén do Pará, en la convención que es americana contra la violencia ejercida contra las mujeres, que es Belén do Pará. En las dos, la verdad que la convención de Belén do Pará vino a reforzar lo que estaba ausente o negligenciado o medio oscuro en la CEDAW, en la otra convención. Ambas, la lectura que emana de algunos momentos de ambas convenciones claramente solicitan la autonomía para las mujeres. La autonomía, la capacidad de tomar una decisión en materia de salud, etcétera, etcétera, y de procreación. Es ahí porque los sectores más oscuros, reaccionarios, discutieron muchísimo las dos convenciones y sobre todo el protocolo facultativo. El protocolo facultativo, nosotros tuvimos la convención, firmamos la convención de la CEDAW, pero el protocolo facultativo, que es efectivamente el instrumento que permite, es como el pequeño código procesal. El protocolo facultativo dice cómo debe hacerse. Obviamente debemos saber que cuando un derecho no se cumple podemos ir a instancias internacionales y reclamando inclusive a través de la CEDAW o a través de Belén do Pará, en cuyo caso la que necesitaba protocolo facultativo, y muchas naciones adhieren a la CEDAW pero no tienen sancionado el protocolo facultativo, con lo cual falta algo. Tienen que dar una vuelta muy larga a las mujeres que pretenden que llegara a la instancia internacional si no tienen el protocolo facultativo. La Argentina consigue el protocolo facultativo y voy a recordar que justamente
todo tiene que ver con esto absolutamente, la mayor, la más insidiosa, ofensiva contra el protocolo de los sectores más reaccionarios es que si se tiene protocolo se abre la puerta del aborto. Porque obviamente las dos convenciones dicen claramente, no dicen que todos los países deben facilitar el aborto, dicen que deben actuar de acuerdo con la decisión autónoma de las mujeres. Entonces, es ahí la cuestión. De ahí que para las feministas el aborto se constituye también como parte de la esfera de los derechos humanos básicos, porque no se nos escapa que sin esta capacidad de decidir sobre este aspecto, el embarazo, siempre lo diremos, es una circunstancia para la enorme, 80% de los casos, hay estadísticas sobre estos, es una circunstancia contingente. ¿Qué quiere decir? Que es una circunstancia no querida, no pensada, no reflexionada como condición posterior. Es una contingencia. Yo lo dije en las dos oportunidades que tuve que defender el proyecto, cuando ustedes recuerdan las audiencias y demás, voy a volver a repetir eso. Aunque en el pasado era imposible, los métodos anticoncepcionales eran todos muy endebles, todos tenían la posibilidad del fracaso completo. Aún hoy no hay infalibilidad absoluta en ninguno, algunos sí llegan casi al 100%, pero y a veces, a menudo y casi siempre las mujeres pueden tomar todas las medidas de cuidados y sin embargo se quedan embarazadas. De modo que hay ahí todavía más clara, se presenta la idea de contingencia. Entonces, lo contingente no puede resultar una fatalidad. No puede resultar de la contingencia una obligación que no se quiere. Y además, cuando se nos ataca con relación justamente a la clave vida, las feministas decimos, sí, somos nosotras las que más queremos la vida. Las que más defendemos la vida. Primero, porque el aborto clandestino mata. Y en segundo lugar, porque decidir sobre la procreación, decidir sobre una vida debe ser un acto trascendental, no un acto contingente de nuestra vida. Debe ser un acto en el que, porque además, dadas las condiciones de mayor derecho que han ganado niñas, niños y adolescentes, la propia juventud se ha extendido, se ha prolongado. Seguimos en maternaje permanente, querramos o no querramos. Es más, las clases medias cada vez son maternalistas, cada vez prefieren inclusive cuidar. Antes este panorama cambió muchísimo. 40, 50 años atrás, un padre de familia, una madre, normalmente el chico tenía 19 años, estaba ahí dudando, comenzaba la carrera o no, le decía, vos tenés que ir a trabajar y se acabó, y déjate de jorobar. Hoy día ocurre exactamente lo contrario. Hay una suerte de... Yo prefiero que termine de estudiar aunque no trabaje tanto. Esto es como muy elemental en yo diría, la nueva folletería de las maternidades y paternidades que hay hoy. Es así. Y además los sectores populares también. Los sectores populares que pueden, están mucho más convencidos de que si se tiene una carrera, si se estudia, aunque las circunstancias sean de muchísimo constraint para el gasto y todo lo demás, se prefiere hacer, ¿no? Es cierto que estamos hablando de épocas normales, no de las épocas del presente que son completamente patológicas, ¿no? Entonces, he ahí que se irradia un sentido completamente notable para las feministas acerca de... Bueno, al contrario, nosotros queremos maternidades y paternidades completamente responsables hasta las últimas consecuencias, corresponsables y comutualistas
de los significados de nuestra procreación. Por lo tanto, efectivamente, lo que más abonamos es la vida en todos los sentidos, preservar la vida de las mujeres que no pueden más ser víctimas letales de la contingencia, de lo no querido. Y no nos cansaremos de decir que la autonomía es un derecho de base, no es un derecho por añadidura. La autonomía es un derecho fundamental humano. Entonces, insisto en que yo no quiero observar lo del año pasado como una derrota. Sin duda tuvimos ahí una batalla que no ganamos. Estoy segura de que en cuanto se recomponga la situación representacional en el Parlamento, vamos a obtener la ley, estoy completamente segura. No va a tardar demasiado. Yo creo que además se origina en si hay posibilidad de reflexionar profundamente, aún en personas que son las que no combatimos su racionalidad religiosa. Yo respeto muchísimo la racionalidad religiosa, es una parte formidable de la cultura. Lo que la racionalidad religiosa no puede hacer es vulnerar mi autonomía, porque yo creo que Dios no tiene nada que ver con el mandato de la heteronomía de los seres humanos. La verdad es una falta de razón elemental acerca, yo diría, de la propia evaluación teológica. Entonces, a menudo parece que la naturaleza hubiera inventado a Dios. Ustedes escuchan algunos repertorios, la naturaleza, naturanda, está por encima, y parece que Dios hubiera sido inventado por la naturaleza. Entonces hay ahí hasta yo diría, una afiliación teológica que es, por lo menos creo que contiene una fisura notable en la propia estructura de lo que podría ser la solidez de la teología reverencial, ¿no? Es decir, de ahí que en general los viejos troncos, hay una parte inclusive de la Iglesia Católica, hay una parte importante de la Iglesia Católica, hay una parte importante de católicos, de católicas que han hecho aborto. A ver, en la Argentina la mayoría de la población femenina por lo menos tiene una cierta adhesión, no sé cuál es, digamos, hay varios trabajos que se han hecho, más allá de la identificación fuerte o leve que se tenga, esa sintonía es la sintonía general, ¿no? Entonces, estoy diciendo algo muy elemental, son seres que han tomado decisiones acerca de sus propios cuerpos y me parece que hay ahí algo en la que debe pensar inclusive la propia jerarquía de la Iglesia y demás. Y desde luego no me escapa que además de esos valores religiosos tan antagónicos con la idea de autonomía y de espléndida condición humana digna, también hay otros segmentos que no son confesionales y que son estrictamente reaccionarios y conservadores por oficio propio, no porque tengan ninguna adhesión confesional. Y inclusive la objeción de conciencia que muchas médicas y muchos médicos todavía proclaman, yo he escrito hace poco sobre eso y me parece que tampoco se asienta sobre el fondo de la adhesión confesional. Me parece que ahí hay otra maniobra. Sé que a las médicas y a los médicos a veces no les gusta que uno cuente, que diga esto, pero ahí hay una adhesión a la idea topológica, central, médica, de que el cuerpo nuestro pertenece a la medicina y no a nosotras. Y eso no tiene nada que ver con una articulación confesional, tiene que ver con la confesión de la gran Biblia médica, pero no con otras textualidades sacramentales. Basta recorrer lo que ha sido la medicina, que tiene una idiosincrasia todavía patéticamente apegado al patriarcado,
Sus formulaciones nosológicas las hace todavía en clave de varón. La medicina hasta hace muy poco tiempo, ahora está mucho más revuelta. Si ustedes observan el despliegue que tiene, siempre piensa en individuos patologizados varones. Las mujeres aparecen con el aparato reproductivo. Bueno, en fin, me fui lejos y estoy cerca. Bueno, y hace un ratito estábamos hablando de desandar un orden simbólico que establece jerarquías entre varones y los otros, el uno, que es el varón, y el otro feminizado. Vos nos proponés transitar un camino que es incómodo, porque es abandonar, para algunos es abandonar zonas de privilegio, y para nosotras es, bueno, avanzar sobre espacios que consideramos propios. En una institución como la universidad, que es una institución patriarcal. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué propuestas, qué ideas tenés para desandar este orden simbólico aquí en estas universidades, en una universidad como la nuestra, que es bastante abierta al tema, para generar, por un lado, espacios de construcción para esos varones, hijos legítimos, hijos del patriarcado, y por otro, para generar espacios de protección y de acompañamiento a aquellas otras que se sienten amenazadas? ¿Cómo? No hay ninguna institución, ninguna que no sea reserva proteica patriarcal, ninguna. 2. Generalmente el conocimiento científico ha sido acendrado en la polea de continuidad del propio patriarcado. El siglo XIX es un arco de sensibilidades patriarcales. Todas las ciencias tenían esa, yo diría, convergían a esa clave de significación humana. Es más, en aquella época se decía que nuestra inteligencia era menor, que era un grado evolutivo menor de la especie. Las consideraciones acerca de, por ejemplo, la inteligencia humana, que hasta hace poco tiempo se hacía sobre experimentos que tenían que ver con individuos machos, se hacían los experimentos de inteligencia sobre individuos machos de las otras especies. La explicación no puede ser más frondosa en régimen de ideas patriarcales, la explicación de por qué, ¿no? Es increíble. Bueno, o sea, estamos hablando de elementos que son muy nutrientes del patriarcado. Entonces, pero la universidad al mismo tiempo es la zona de la criticidad, es la única zona, es una zona de lo social en donde efectivamente se le pone una noción crítica a los estándares de conocimiento. Se mantienen ciertos conocimientos y hay al mismo tiempo una experimentación de ruptura paradigmática del conocimiento. Debe haberlo. Cuando hablamos de universidad hablamos en realidad del experimento sobre el conocimiento. No estoy hablando inclusive del experimento de investigación que hace la universidad. Entonces, ¿cómo hacer? Primero hay que darse cuenta. Elemental. Hay que darse cuenta. Primero hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta de esa trama, hay que darse cuenta de esa malla, que está en la propia índole del conocimiento. Digo, antes que nada, la índole del conocimiento. Obviamente, la otra es la propia interacción que hay en una universidad. Una universidad está compuesta primero por claustros, en este caso por individuos sexuados. Obviamente, la jerarquía masculina es tan regente fuera de la universidad como dentro, y esto es lo que impregna también, ha impregnado los sentidos de la interacción. Una relación jerarquizada, es decir, jerarquizada aunque se sea par, históricamente no ha habido paridad, es decir, la propia universidad, sus elementos de, digamos,
sus nudos de administración, las fórmulas de administración, quiénes están en la administración. Cuando digo la administración estoy hablando de la gestión de poder, de la universidad, no estoy hablando obviamente de cómo se tramitan expedientes, digo, cómo se gestiona. Bueno, tiene de suyo obviamente todas las características patriarcales. Hay que darse cuenta de esas características, es lo primero. Hay que darse cuenta nocionalmente del conocimiento, hay que darse cuenta nocionalmente que la interacción, que el ajetreo, que la relación humana efectivamente está jerarquizada, y que hay menores lugares de condición de posibilidad para las mujeres. Me refiero a los cuadros de docencia. Y después, obviamente, a su carnadura estudiantil, ¿no? Es decir, ahí hay otra habilitación para la jerarquía, no solamente porque la relación estudiante-profesor es asimétrica, sino porque está forzada, por otra parte, una simetría de género evidente. Todo esto en sí mismo, la propia jerarquía es violencia, pero el espacio de la universidad es un espacio que reproduce fuertemente la experiencia violenta con relación a las mujeres y a las otredades, ¿no? Y a las otredades. Hay que darse cuenta, hay que darse cuenta. Ahora, darse cuenta quiere decir muchísimas cosas. Quiere decir cómo se manifiestan los actos críticos, es decir, cómo el darse cuenta significa una serie de actos críticos. Una autoimpugnación de los varones es fundamental. Y por otra parte, una exigencia, esta universidad la ha hecho, de que haya planos de acción. El protocolo ha marcado en general en nuestras universidades un paso muy grande. Quiero decirles que no basta el protocolo. El protocolo tiene una fuerza pedagógica, lo dijimos, y al mismo tiempo hay ahí un cierto imperativo en donde, un imperativo que dice que el imperativo que está previsto en el propio protocolo es que no habrá más impunidad, para relaciones violentas ejercidas en base a la simetría que produce lo patriarcal, ¿no? No habrá más. Ahora, sabemos las feministas que no vamos a erradicar las fórmulas patriarcales violentas con los códigos penales en la mano. Una puede decir el protocolo es un mini código, no es exactamente lo mismo. Yo estoy segura de que, dada la impunidad, es notable porque todos los segmentos sociales han registrado una impunidad patriarcal. Acosos impunes, manifestaciones aún más violentas impunes, ¿no? Y entonces se observa hoy un cuadro muy tal vez exacerbado en las jóvenes, que lleva rápidamente a solicitar que se condene rápidamente al sujeto que victima, con una exigencia de mucha rapidez y a veces con mucha desproporcionalidad, pero que hay que verla con paciencia también, porque Fanon ya lo dijo muchas veces con relación a la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? ¿Qué pasa? La esclavitud emerge cuando emerge la condición de posibilidad de la libertad, emerge con características de muchísimo no asidero en términos estrictamente de lo más justo que puede ocurrir. Está claro lo que quiero decir. Cuando se ha estado mucho tiempo sometido, ¿qué se le va a pedir a la sometida? Que encima además se porte bien, que haga las cosas perfectas, que tenga mucha pulcritud. Hay ahí yo diría,
una fuerza que compele desde luego a situaciones en las que uno no está de acuerdo, los scratches rápidos, anónimos, etcétera. Yo creo que viene ahora una posibilidad de repensar con mucha agudeza. Son dos cosas muy diferentes. La denuncia pública es fundamental, el scratch anónimo no es fundamental y puede crear muchos agujeros, inclusive a nuestra causa. Entonces, alentar mucho a las más jóvenes para que en realidad se animen, sí, a la denuncia es fundamental. Y a una cierta, yo no digo no estoy solicitando una paciencia incierta, estoy solicitando que haya la impaciencia que sea necesaria, que haya si no se cumple con la promesa que está significando el nuevo pacto. Hay una promesa en el nuevo pacto que se hace con un protocolo. Entonces, el protocolo tiene que ser eficaz, rápido, etcétera, tiene que ser justo y la medida que tome tiene que ser proporcional. Tiene que ser una medida siempre proporcional. Está en debate hoy cuán punitivistas somos las feministas. Y las feministas no podemos ser punitivistas así nomás, porque el patriarcado ha sido punitivo, injustamente punitivo, exacerbadamente punitivo. Ha tornado adúlteras a personas que a lo mejor solamente se descompensaban o se salían. ¿Se imaginan la categoría jurídica, la categoría jurídica de secundariedad que han pasado las mujeres? Son brutales violencias y han significado puniciones extremas. No participar de la vida cívica, no participar de la vida civil, son puniciones por la condición femenina. Son puniciones ex ante. Por lo tanto, sí, las mujeres sabemos muy bien lo que es la punición y no queremos un mundo de puniciones, queremos un mundo justo, un mundo donde no haya más arbitrariedad. Sobre todo invitamos, y yo quiero parar con esto, invitamos especialmente a los varones a sacudirse el yugo de la Arcadia patriarcal. Es una enorme infelicidad hacer de amo. Es una enorme infelicidad. Es una enorme desazón para la condición humana. Es una enorme regresión en los días que corren a arbitrar como amos. Entonces, invitarlos sobre todo porque en el pasado hubo muchas figuras masculinas mutualizadas con las mujeres, ¿no? Siempre recordaremos que los primeros escenarios feministas siempre tuvieron varones. Y también quiero decir que yo abogo porque desde luego haya una construcción feminista, sí, con varones participando, ¿por qué no? Cuando decimos feminismo no hacemos ninguna fórmula de exclusión ni de punición. Decimos régimen de equidad, régimen paritario, régimen cada día más equivalente y si podemos régimen de completa igualdad en la tremenda diversidad que somos los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias.